Bueno, hoy vamos a ver con ejemplos si el saber programar es importante o no para el tema de la ciberseguridad, tanto para el hacking como en otras ramas de la ciberseguridad. Pues yo en este vídeo vamos aquí a debatir un poco sobre ese tema y luego también además voy a aprovechar para enseñaros pues ejemplos que yo tengo de código que hice en Python para hacer ciertos ataques. Entonces en este vídeo vamos a ver ambas cosas, va a ser un poco charlando y un poco pues compartiendo código y aprendiendo un poco sobre hacking en Python. Bien, lo que hay que entender es que básicamente el saber programar puede ser más o menos importante dependiendo obviamente al área que queramos especializarnos. Por ejemplo, no es igual pues si yo quiero trabajar en Pentester que si por ejemplo quiero trabajar en un SOC. Son dos cosas diferentes. Ya lo sabéis que en ciberseguridad hay muchos campos. Yo en este vídeo, como tengo pues un canal enfocado al hacking ético, obviamente, pues vamos a debatir sobre la utilidad que tiene programar dentro de este campo. Entonces, una vez dicho esto, dejar que aquí pues os enseñe un pequeño ejemplo. Veréis, yo básicamente con Python pues puedo automatizar ataques, es decir, puedo pues automatizar ataques, puedo obtener reversal, puedo establecer conexiones, puedo hacer pues herramientas 100% personalizadas. O sea, yo creo que, en mi opinión, creo que el saber programar si yo quiero adquirir un nivel medio o alto dentro del hacking, yo creo que el saber programar es algo muy importante, en mi opinión. Ahora bien, si yo por ejemplo quiero pues tener un nivel pues básico, es decir, si estoy pues empezando en el hacking, yo creo que para un nivel digamos básico medio, creo que no es tan importante el saber programar. Pero claro, obviamente es una ayuda pues muy importante. Por ejemplo, pues aquí, imaginaros que yo pues sé programar en Python. Por ejemplo, yo creo pues aquí este script que si yo pues consigo ejecutarlo en cualquier máquina, fijaros que a priori que no pasa nada, pero aquí dentro de mi máquina atacante, pues mira, reversal. Esto es un ejemplo de las muchas cosas que yo puedo hacer con Python. Así que bueno, pues vamos a ver así muy rápido este código cómo está hecho, ¿no? Voy simplemente a mostraros ejemplos. Veréis, el código es este. Yo con Python hay que entender que puedo hacer algo que es muy útil, que es automatizar comandos. Por ejemplo, en Python, bueno, tenemos un montón de librerías que están hechas para el hacking, pero yo pues al menos si estuviera pues empezando en ciberseguridad, pues yo lo que haría sería pues aprender un poco el funcionamiento de dichas librerías. Por ejemplo, librería OS y librería SUTIL, imprescindibles. Yo con esto puedo básicamente tener el control del sistema, puedo ejecutar comandos, puedo mover archivos, descomprimir archivos. Veréis, yo aquí, por ejemplo, en este caso que es un código súper simple, un código súper básico, lo que yo aquí estoy haciendo es automatizar primero pues un comando que es descargar el binario de Netcat. Sin más, me lo bajo en formato zip, ejecuto el comando curl en mi sistema. Eso lo hago gracias a la librería OS. Entonces, bueno, pongo os.system y aquí pues básicamente obtengo el netcat.zip. Luego con SUTIL puedo descomprimir archivos, también puedo automatizar este tipo de cosas. Luego, una vez que ya esté descomprimido, pues me ubico dentro de dicho directorio con básicamente os.chdil. Y luego ya pues por último es cuando ejecuto el binario de netcat y me envío a mí mismo una reversal, que el resultado pues es este, que hago por ejemplo Huamai y bueno pues soy Mario dentro de la máquina Windows. Entonces bueno, ya una vez visto este ejemplo tan básico y tan simple, pues ya estamos viendo lo útil que puede llegar a ser pues al menos conocer un poquito sobre Python para poder pues hacer ciertos ataques. Obviamente, básicamente este código el antivirus lo va a detectar, obviamente. Aquí ya lo que habría que hacer pues sería ofuscar el código y bueno, esto ya sería pues unas técnicas quizás bastante más avanzadas. Pero bueno, yo en este vídeo es un vídeo de reflexión, básicamente. Bueno, ahora, imprescindible, otro ejemplo donde aquí al menos sí que es obligatorio saber un mínimo de programación. Vamos, por ejemplo, a suponer que estamos ante, pues bueno, por ejemplo, una página web vulnerable, un panel de login vulnerable como es en este caso. Esto básicamente pues es un entorno controlado de TryHackMe, es la máquina red. Básicamente, pues bueno, yo por ejemplo, imaginaros que estoy ante, pues bueno, básicamente un panel de webmin y lo que me hace falta es encontrar pues un exploit para obtener pues ejecución remota de comandos y ganar acceso remoto a la máquina. Claro, ¿qué pasa? Que yo pues, bueno, como aprendiz, pues bueno, podría pues hacer una pequeña investigación y bueno, pues yo por ejemplo podría encontrarme con este buen repositorio, ¿no? Esto, básicamente, pues fijaros que aquí tenemos un exploit hecho en Python. Claro, pues yo aquí debo al menos saber algo que es muy importante, que es primero a cómo ejecutar pues un script en Python, una herramienta para poder automatizar un ataque, y luego también entender que algunos scripts
para poder funcionar requieren de algunas librerías y por eso existe este archivito que se llama requirements.txt. Entonces esto es muy importante entenderlo. Claro, ¿qué debo yo aquí entender? Al menos como mínimo. Pues lo siguiente, que lo que hay que hacer es pues copiarse este repositorio, hacemos un git clone, nos ubicamos dentro de este directorio y aquí en general hay que instalar las dependencias, hay que instalar las librerías que se encuentran aquí en este archivito. Claro, en Python también, dentro del lado ofensivo, eso, hay que entender que si yo quiero pues ejecutar un script, debo entender el funcionamiento del comando pip, que pip básicamente es una herramientita que ya viene incluida en Python, que es para poder pues gestionar librerías. Claro, básicamente cuando yo ejecuto un exploit en GitHub para poder automatizar un ataque, pues muchas veces dentro de este archivito pues vienen todas aquellas librerías que a este exploit le hacen falta para poder pues ejecutarse correctamente. Entonces para ello tenemos el comando que es pip install -r de requirements. Entonces claro, hay que entender que esto ocurre muchas veces. Claro, si yo por ejemplo ejecuto esto, pues en mi caso está ya todo correctamente configurado, pero es posible que en vuestro sistema pues no. Entonces yo creo que como mínimo, como aprendiz de hacking y ciberseguridad, pues hay que saber un poco de cómo poder gestionar librerías con pip. Y hay que entender eso, que tenemos el exploit y tenemos básicamente la librería. Claro, luego también hay que entender, muy importante, cómo ejecutar exploits. Por ejemplo, si yo hago Python 3 cve.py, pues bueno, básicamente pues yo así es como puedo ejecutar un ataque. Claro, obviamente debo poner pues primero la IP de la máquina víctima, que yo pues en mi caso sería esta, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que, pues bueno, básicamente se acaba de automatizar pues un ataque. Si yo hago el comando juamai, a ver, pues ya estamos dentro. Hacemos ls, también estamos dentro. Bueno, como veis, hay que saber al menos cómo poder ejecutar script en Python, porque al menos así pues puedo hacer ataques. Y bueno, ahora otro ejemplo maravilloso de lo útil que puede llegar a ser pues saber programar para el hacking. Podemos automatizar pues básicamente todo un proceso de hacking, todo un proceso de auditoría básicamente. Por ejemplo, yo pues hace ya un tiempillo he creado básicamente pues estos tres scripts, uno en Bash y dos en Python básicamente, que esto lo que hacen es pues automatizar la intrusión a una máquina de TryHackMe, a la máquina esta de aquí, a la máquina Anonymous, una máquina de dificultad medium, pues yo con Python pues puedo automatizar todo ese proceso de intrusión. Claro, esto es una maravilla. Mira, fijaros esto, cómo sería el funcionamiento. Por ejemplo, bueno, yo aquí pues hice pues eso, tanto en Bash este script como en Python, como también incluso en programación orientada a objetos, pero bueno, esto ya es algo opcional. Por ejemplo, vamos aquí a probar este mismo, este código. Pues mira, yo con este código, por ejemplo, pues puedo automatizar toda una intrusión a una máquina, todo un proceso de hacking. Vamos a verlo. Vamos, por ejemplo, a darle aquí en raw, vamos a copiar toda esta URL, hacemos un wget, nos lo descargamos y así pues bueno, os enseño lo chulo que puede llegar a ser esto. Python 3 autopon anonymous tryHackMe. Yo ejecuto este script y ya automáticamente dice, oye, ¿cuál es la IP de la máquina víctima? Pues en este caso la IP, pues bueno, por ejemplo sería esta. Copiamos aquí la IP, la pegamos. Ahora, automáticamente me llega a pillar cuál es mi IP de la interfaz Tun0. Yo no hice nada más y ahora ya está aquí escuchando con Netcat. En cualquier momento vamos a ganar acceso remoto a una máquina que, bueno, yo al saber cómo se haría pues el proceso de intrusión, pues puedo automatizar con Python cómo entrar, ¿no? Esto pues ahorra un tiempo enorme. Ahora, ya está. Ya básicamente estamos dentro. Juamai, soy, bueno, este usuario. Ahora ya pues sería cosa de hacer el tratamiento de la TTI y luego incluso poder escalar privilegios. Pero yo con Python pues puedo automatizar estas cosas. Y claro, quien dice Python también dice Bash, por ejemplo. Porque yo en este caso también hice este script que hace exactamente esto mismo, pero en Bash, básicamente. Yo, bueno, ya lo sabéis que en ciberseguridad pues recomiendo pues saber tanto Bash como Python. De hecho, yo en mi caso, bueno, son los únicos dos lenguajes que sé usar, pero bueno, obviamente hay muchos más. Pero bueno, estos dos son como los dos lenguajes estrella, básicamente. Bueno, luego también, código estrella, reverse shell en Python. También puedo incluso pues crear básicamente dos scripts que me automaticen también pues una intrusión, básicamente, ¿no? Yo aquí pues he creado dos scripts, uno que se debe ejecutar desde la máquina atacante y otro de la máquina víctima. Pues mira, vamos a hacer una sencilla demostración. Por ejemplo, atacante.py, vamos aquí a ejecutarlo, así pues os enseño un poco
como el potencial que esto puede llegar a tener. Por ejemplo, voy aquí, hago otra vez, por ejemplo, el comando wget y entonces hago Python 3 de atacante. Entonces, bueno, básicamente esto se queda a la escucha. ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo pues aquí otro código. Tengo ahora mismo el victima.py, pues hacemos igual. Cogemos el victima.py y entonces esto, pues bueno, por ejemplo, podría bajármelo dentro de la máquina víctima, que bueno, por ejemplo, es una máquina Windows en este caso, ¿no? Obtenemos aquí el ficherito victima.py, pues vamos ahora a ejecutarlo. Abrimos un terminal dentro de nuestro actual directorio de trabajo y hacemos aquí un Python victima.py. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto esto y desde mi máquina atacante, pues ejecuto atacante.py, pues debería de obtener pues ejecución remota de comandos. Introduce el comando que quieres enviar a la máquina. Huamai, a ver. Somos el usuario Mario. Ha funcionado. Y bueno, pues yo aquí podría ejecutar prácticamente cualquier comando, porque eso, gracias a dos scripts, pues puedo establecer conexiones. Claro, esto lo hago con la librería sockets de Python, que es muy, pero que muy útil. Fijaros, por ejemplo, a atacante.py, pues aquí utilizo socket, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este sería el código. Pues bueno, básicamente con estos ejemplos pues quería mostrar si es importante o no, o al menos si es útil o no, pues es saber programar para poder enfocarme en ciberseguridad. Cabe mencionar que, claro, por ejemplo, para el hacking pues es más útil el saber programar en comparación, por ejemplo, con otras ramas de la ciberseguridad como puede ser, pues eso, trabajar en un SOC o muchas otras áreas. Pero claro, si yo quiero pues enfocarme dentro del pentesting, pues yo creo que al menos si quiero adquirir un nivel medio alto, pues sí que creo que debería ser importante pues saber programar, tanto en Bash como en Python. Yo creo que son los dos lenguajes estrella dentro del mundo de la ciberseguridad. Así que bueno, esto es todo. Todo esto que hemos hecho está todo en mi GitHub, en mis repositorios y bueno, también en mi canal hice vídeos pues ya explicando todas estas cosas, ¿no? Tengo incluso muchos otros vídeos en Python que también explicamos un montón de cosas. Por eso, pues para poder resumir, pues sí, es importante es saber programar, pero siempre y cuando, al menos en mi opinión, queramos tener un nivel medio o alto. Para un nivel básico creo que no es obligatorio. Obviamente siempre ayuda, va a ser siempre positivo, pero no es obligatorio. Para un nivel básico, lo que sí que veo imprescindible, al menos es el saber cómo ejecutar scripts de Python. Cómo poder pues entrar dentro de un repositorio en GitHub, cómo obtener un script y cómo ejecutarlo. Para mí eso es algo imprescindible. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Era un vídeo más de charla, más de ejemplos. Bueno, un vídeo un poco así mix, un vídeo un poquito mezcla. Pero bueno, espero que hayáis aprendido y, como siempre os digo, mensaje de vital importancia. Tenemos servidor de Discord, canal de Telegram, todo está debajo en la descripción de este vídeo. Y luego también estamos en Twitch una vez a la semana haciendo hacking ético, pues bueno, en directo, en comunidad. Todo también, el link está debajo en la descripción de este vídeo. Así que nada, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.